Y en el día de hoy, un personaje de un misterio grande, pero bíblicamente, ¿no? Un misterio supersticioso, no, es un misterio bíblico y es el señor Melquisedec. Melquisedec. Les doy unas noticas para que recuerden su memoria. ¿Cómo era? Sacerdote y rey de Salem. Sacerdote del Altísimo y rey de Salem, o sea, Jerusalén. De tal manera que hoy vamos a hablar de ese personaje, pero como siempre me acompaña Marcelita. Cordial saludo. Marcela, ¿cómo está? Hola, doctor Juan, muy bien. Sí, como decías, a veces la tecnología tiene ciertas cositas y fallas técnicas, pero lo más importante es poder trabajar en ellas para mejorar. Así que también le damos acá un aplauso a Tanis que ahí logró sacar adelante esa cuestión y acá estamos entonces al aire. Gracias, doctor, por la invitación y también de una vez saludo al pastor Carlos Yomayusa. Sí, Tanis, la ingeniera. Además de muchas otras funciones que, como ustedes saben, desarrolla aquí en Fuego AM. Y hoy tenemos un gran amigo que hace mucho tiempo nos conocimos y me parece un hombre, a ver, con una sensibilidad de amar a Dios, pero también con una sensibilidad muy humana. Es decir, él vive que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nos amamos. Y es el pastor Carlos Yomayusa. Cordial saludo, Carlitos. El doctor Juan de Jesús, muchísimas gracias, de verdad. Primero que todo, por supuesto, darle gracias a Dios por este inmenso privilegio que nos da el estar aquí en este lugar de bendición, esta emisora que llega no solamente a tantos hogares, a tantos oídos, sino a cuantos miles de corazones. Y gracias, doctor Juan de Jesús, doctora Marcela, muchísimas gracias como siempre por ese afecto, esa confianza que ustedes siempre han depositado en mí. Lugar de bendición, decía el pastor Carlitos, y honramos realmente la vida de los pastores Diego García y de la pastora Liliana Leguizamón. Son los directores de este ministerio hermoso, oración y restauración, y de este emisora radial. Pastor Carlitos, eh, ¿en dónde trabaja? ¿En dónde desarrolla su misión como pastor? Bueno, sí, este sabe que esto a lo largo de tantos años ya llevamos en este caminar cristiano ya 32 años al servicio de nuestro Señor Jesucristo, 20 años de ellos dedicados yo pertenezco a la Iglesia Cristiana Confraternidad. Como pastor estuve ahí durante mucho tiempo en la iglesia pues de Unicentro, ahí en la 127 aquí en Bogotá, y después acompañando en el equipo pastoral en la Iglesia Confraternidad de la Colina Campestre. Ahora en los últimos 8 años estoy en el servicio misionero. Es increíble cómo Dios de su misericordia, empezando en esa bondad infinita, que tiene a bien que a nosotros ya los mayorcitos de edad, ya entraditos en las terceras edades, ya todavía podamos ser vigentes para la obra del Señor. Y estoy como misionero en Satura, Colombia, el Sa- brazo evangelístico de la One Mission Society aquí para Colombia. Trabajo misionero que tanto ha necesitado a través de la historia, la iglesia y con tantos misioneros que se han fortalecido. Así llegaron aquí a Colombia después de la independencia, con grandes misioneros como Lucas Matthew. Bueno, ahí estaba también Thompson, Lucas Thompson, y también estaba el señor Joseph Lancaster, que llegaron acá a comienzos de la independencia, es decir, a comienzos de la República. Bueno, vamos a hablar entonces de Melquisedec. Miren, amigo oyente, Melquisedec vivió en el lugar que todo el mundo quisiera vivir por la parte espiritual, pero que algunos tendríamos miedo por una ciudad que ha sido tan perseguida y tan destruida, Jerusalén. En esa época de Melquisedec
se llamaba Salem. Y por eso es que a Melquisedec se le dice sacerdote del Altísimo o rey de Salem. Ahora, en todos esos alrededores, en su parte, digamos, social, habían unos grupos ancestrales llamados los amonitas, o también estaban ahí los moabitas, pero especialmente había un grupo llamado los jebuseos, que estaban ahí en el monte Moriah, hoy donde está la cúpula dorada o cúpula de la roca. Ahí está la roca en donde se dice que Abraham fue a sacrificar a Isaac para cumplir y obedecer el mandato de Dios, de tal manera que Salem, la tierra de Melquisedec. Miremos una partecita histórica de Melquisedec. Miren, tal vez uno de los personajes junto tal vez con Enoc, en la que solamente se habla a veces en un solo versículo, o máximo dos. Bueno, lo replican otros versículos o otros textos como los Salmos en el caso de Melquisedec, también está en Mateo, algunas referencias de Melquisedec, y está especialmente en Hebreos, si no estoy mal, en el capítulo 6 y 7 de Hebreos. Entonces, la historia de Melquisedec siempre se conoce porque, miren, era sacerdote antes de instaurar el sacerdocio arónico. Eso tengan en cuenta. Era rey de Salem y sabemos que hubo una monarquía, especialmente la de David y luego Salomón, como una prefiguración de lo que será el reinado de Cristo en la tierra en el periodo milenial. Esos hechos históricos muy importantes. Ahora, miremos una faceta cultural. No era fácil para la época de Melquisedec y especialmente de Abraham, porque fueron contemporáneos, porque miremos que Dios le da la tierra de Canaán a Abraham, lo planta allí en Siquem, en el Betel, pero más hacia el oriente estaba precisamente Salem, y ahí era donde estaba Melquisedec. De tal manera que los grupos sociales de esa época para Abraham y para Melquisedec eran tremendos, porque estaban allí, por una parte, los cananeos, y todos los grupos de los cananeos, más abajo estaban los filisteos, y de otra parte estaban los edomitas, estaban los amonitas, estaban los jebuseos, y eran grupos muy bien organizados con ejércitos fuertes en que no querían que se quitara o entrara alguien desconocido, como en el caso de Abraham y el caso de Melquisedec, que fueran a apropiarse de esas tierras, pero eran las tierras que Dios había prometido a Abraham, y lo que Dios promete, Dios lo cumple, y así también esas tierras fueron recibidas por Abraham, después por Isaac, Jacob, luego Josué entra a la tierra prometida, y luego vienen las 12 tribus. Entonces, este es como un preámbulo de lo que es esa parte histórica, geográfica, social y cultural de Melquisedec. Pero le voy a ceder la palabra a Marcela para que nos indique qué más ella nos puede compartir sobre este personaje. A mí me fascina, Melquisedec. Sí, bueno, también es importante, como adicional a lo que mencionaba el doctor Juan, es ubicar a nuestros oyentes allí en las Sagradas Escrituras. Se encuentra en el capítulo 14 específicamente. Dice desde el versículo, bueno, capítulo 14, desde el 10 en adelante pueden leer. Y también tenemos una referencia a Melquisedec en Hebreos, que también nos habla donde se menciona este personaje. Yo creo que aspectos muy importantes desde la parte personal de Melquisedec, bueno, es que fue el primer rey sacerdote, como lo mencionaba el doctor Juan. Recordemos que acá todavía no se habla de un sacerdocio, ¿no? Porque pues para los oyentes que de pronto no están, todavía no han ido como a ese escudriño de las palabras, de la palabra de Dios, pues el sacerdocio ya, digamos, establecido, y toda la normatividad y todo lo que se dio en torno a él, pues viene ya con Aarón y bueno, todo eso. Pero entonces acá vemos que es el primer sacerdote, rey sacerdote, que podemos vislumbrar acá en las Sagradas Escrituras. También podemos ver de él que era una persona
pues obviamente con un espíritu de servicio a Dios, ¿sí? De entrega a Dios, de reconocimiento a la soberanía de Dios y un amor obviamente para el Creador. También algo muy importante de este personaje que se nos menciona allí es que nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Recordemos que hay una palabra que se conoce como las teofanías, que pues en algún momento el doctor Juan nos habló de ellas, doctor, ¿cierto? Entonces, que es precisamente como esos pasajes y esos personajes que de alguna manera nos están haciendo referencia a el Mesías, a Jesús, el Salvador, que lo hablábamos del ángel de Jehová y todo eso. Entonces acá algunos expositores pues también refieren a eso, pero digamos que más allá de las posiciones que hayan, si era o no era el ángel del Señor, si era o no era Jesús, bueno, no vamos a entrar a eso, es que si era una persona como tal, nos recuerda a Jesús por su carácter. Entonces creo que es como en lo que en esta primera parte puedo mencionar para todos los oyentes que están ahí por Fuego 1130 AM, Fuego Online y transmisión por Facebook y YouTube. Gracias, Marcela. Es interesante estos puntos característicos de Melquisedec. Marcela nos reiteraba sobre el sacerdocio, que no es igual al sacerdocio arónico. Marcela nos indicaba que es una teofanía o una prefiguración del sacerdocio de Cristo, porque Cristo es el sumo sacerdote, como lo desarrolla Hebreos capítulos 6 y 7. Ahora, este Melquisedec era un rey, y como rey nosotros vemos también a Cristo como rey de reyes y señor de señores. Y el reinado de Cristo lo miraremos con su iglesia y con su pueblo en lo que se espera un evento futuro que es el periodo milenial. Pero voy a cederle la palabra al pastor Carlos para que nos haga una breve introducción sobre lo que realmente podría ser como esa relación de Melquisedec con Dios. Y vamos a hacerlo de una manera breve. Después retomamos, pastor, porque en 2 minuticos tenemos una Gracias, pausa. señor, gracias. Yo simplemente quiero comentar cómo me llama poderosamente la atención esa aparición de estos personajes como un destello de luz que entran y desaparecen. O sea, como un relámpago en la noche, en la oscuridad, que entran a la escena y traen esa luz, traen esa condición y después no se vuelve a saber de ellos. Claro, sí, como digas, la doctora lo exponía, hay otras referencias en diferentes partes de la Biblia, pero básicamente son 3 versículos en el Génesis, en el capítulo 14, donde aparece, como decimos, en la escena divina este rey Melquisedec. Y lo vemos de una manera muy particular, en una reunión de un rey, el rey de Sodoma, que estaba ahí presente en reunión, le sale al encuentro a Abraham, que todavía no era Abraham, que era hasta ahora empezando como su caminar con el Señor. O sea, una serie de circunstancias que llaman poderosamente la atención, que también es muy importante que nosotros las analicemos. Vea, amigo oyente, lo importante que nos ha indicado el pastor Carlitos, además de una forma poética, ese destello, ese relámpago que aparece en un momento y desaparece, pero que deja unas huellas grandes. Y es que observando, solamente observando, en ninguna manera quiero meterme a interpretar el texto, sino poderlo observar en su manifestación, en su escritura. Dice el versículo 18, dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. Yo me pongo a pensar solamente en la observación, doctora Marcela, solamente es que este personaje, empezando así en simple observación, era muy superior a Abraham. Superior, ¿sí o no, doctor? Sí, señor. Era alguien superior porque está diciendo
que está bendiciendo a Abraham, lo está bendiciendo. Y nosotros sabemos que Abraham ya después, ya él respondió a eso como con una condición de responsabilidad, algo que sale de fuera de todo, digamos, de todo concepto, de que podamos nosotros apreciar con eso del diezmo y las cosas, cómo responde de esa manera, como rindiendo un tributo a alguien mayor que él. Y a mí me llama la atención, lógico que ahí dice que rey de Salem, pero es que nosotros vemos que Abraham estaba ahí codeándose con reyes y todo, ¿se entiende? Y antes Sí. era en guerra con ellos. Y aquí ahorita un rey, que es el de Sodoma, se está acercando a él para que, por favor, sí, le dé una manita, ahí como decimos coloquialmente, pero es que vemos en este personaje algo completamente diferente. Y eso que solamente nos vemos en la relación que él tiene con Abraham. La Biblia es clara que es Abraham, no es Abraham. Abraham. Sí, es Abraham. Es el personaje comenzando, el que iba a ser padre de muchas naciones, que no lo era todavía y que todavía la promesa no estaba por ahí. Vea qué interesante lo que nos ha compartido el pastor Carlos. Miren, la gente escribe mucho y bien, eso está bien porque son dones que Dios nos da. Hay algunas literaturas, desde luego extrabíblicas, Pastor Carlitos y Marcela, en donde dicen que Melquisedec realmente fue una persona natural como nosotros y que solamente tuvo esa referencia en este texto bíblico del capítulo 14. Y lo que nos decía el pastor Carlitos, como un relámpago, y dejó la luz ahí, en un hombre que sería grande para las naciones, que es Abraham. Pero hay otras literaturas, pastor Carlitos y Marcela, que dice que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, y que después del diluvio, él se traslada a la parte sur, a Monte Moriah, y allí él establece un reino, un patriarcado, con sede en Jerusalén, en ese entonces llamado Salem. Esa es la segunda posición. Y hay otros que dicen que realmente, y por eso me llamó la atención lo que dijo el pastor Carlitos, que realmente no era una persona física natural, sino que era la presencia del Dios verdadero en su humanidad en Cristo, una prefiguración para poder, en primer lugar, decir sacerdote, porque Jesús es sumo sacerdote, rey, porque Jesús es rey de reyes, y compartió el pan que es su cuerpo llevado a la cruz, molido por nuestros pecados, y algo importante, la sangre derramada en la cruz, en ese entonces de Melquisedec, estaba representado en el vino. Esos son unos estudios que hacen los teólogos, los biblistas. No sé, Pastor Carlitos, ¿qué más podemos agregar sobre esta interesante vida de Melquisedec en esa época, la relación con Abraham y luego lo que significaría para todo el periodo del pueblo de Israel y especialmente en el periodo de la iglesia y nosotros? Y fíjese, doctor Juan de Jesús, que antes de comenzar aquí el programa, en una charla de ahorita que tuvimos los dos, hablábamos cómo Moisés, sin tener ninguna evidencia, sin saber nada, inspirado por el mismo Dios, está escribiendo acerca de este gran personaje. O sea, Moisés está escribiendo sobre la aparición de este rey, de este sacerdote, del Dios Altísimo, o sea, directamente de Dios. Ya el autor de Hebreos ya nos da otras connotaciones, como otras condiciones de este personaje, hablando que no tiene ni papá, ni procedencia, ni tienen, o sea, que cuando uno empieza a oír a otros escritores ya desvirtúa su condición humana.
¿Sí entiende? Porque Sí. porque dice, si no tiene, no, es eterno, o sea, lo que hace entender Hebreos, el autor de Hebreos, es que Melquisedec es eterno, no tiene comienzo ni tiene fin. Entonces ahí es donde nos metemos ya a otra dimensión completamente diferente a esta reunión que nos muestra Génesis cuando están esas tres personas, que es la que nos muestra, está el rey de Sodoma, está Abraham y está Melquisedec. Melquisedec ofrece pan y vino. Y de Ujú. eso da principio a una cantidad de semejanzas que a mí me llaman la atención en varias versiones de la Biblia, que colocan a Jesús es a semejanza de Melquisedec. Es algo tremendo. ¿Sí entiende? O sea, no es que Melquisedec sea a semejanza de Jesús, sino que colocan a Jesús a semejanza De de Melquisedec. Melquisedec. ¡Wow! Oye, Ese pastor, hombre, ese Melquisedec traía lo suyo ahí. por eso mire, tan importante, amigo oyente, lo que nos ha dicho el pastor Carlos. Moisés escribe el libro del Génesis y en consecuencia el capítulo 14, muchos años después del relato que estamos compartiendo con ustedes de Melquisedec. Y lo hizo allí en una perfección. ¿Por qué? Porque lo que decía el pastor Carlitos, allí estaba el poder de Dios, Dios mismo, es decir, Dios mismo en Melquisedec, pero Jesús o Jesucristo, el mismo Melquisedec o el mismo Melquisedec en toda la naturaleza divina de Cristo nuestro Señor y Salvador. Mire el versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos, dice exactamente eso. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Sacerdote para Y siempre. En la eternidad del y sacerdocio. el verbo que utiliza ahí es presente. Es el presente, no es un presente futuro. eterno. Sí, eso. Bueno, oye, interesante, Pastor Carlitos. Ya ahorita Sí. retomamos ese punto, Marcelita. Sí, bueno, yo quiero que también estemos aquí como muy atentos en algo y es que venimos pues como de un orden cronológico, también pues en los sucesos que hemos venido hablando y vemos como también después de todo lo que pasó del diluvio y todo esto, los descendientes de Sem, pues viene también Abraham, Dios lo muestra como esa persona que él iba a usar también para atraer al pueblo de Israel en ese momento, que pues todavía no estaba como tan marcado, sino como el de él llevar a las personas de ese momento su palabra y el conocimiento del Dios Altísimo. Y entonces vemos acá un contexto en el que pues Abraham se separa de su sobrino Lot y pues cada uno coge para el lugar, obviamente Abraham hacia el lugar donde Dios le guió y pues vienen unas guerras en el que se llevan a Lot con sus familiares y Abraham va a este rescate y en ese camino de regreso de la derrota a Kedorlaomer es que llega el rey de Sodoma con Melquisedec, que era el rey y sacerdote de Jerusalén, y ahí es donde pues se encuentra con Abraham. Y yo, mientras hablaba, el pastor Carlos, el doctor Juan, pensaba en algo y leyendo el texto de la Sagrada Escritura, pensaba como que qué hermoso como Dios ahí con esta aparición, con esta palabra de bendición de Melquisedec a Abraham, también le está afirmando lo que Dios ya le venía diciendo a Abraham, lo que le iba a entregar a Abraham, o sea, es una afirmación de la posición y de la identidad y lo que Dios estaba por entregarle a Abraham, porque recibe esa bendición de parte, o sea, ya Dios le venía hablando a Abraham, como decía, ya Dios le había dicho a Abraham, deja a tu padre y todo, y ve al lugar que yo te voy a indicar, pero vemos cómo Dios aún así, pues a través de Melquisedec le afirma lo que vendría para hacer para Abraham, también lo que Dios le iba a entregar. Entonces, y vemos que obviamente lo que decía el doctor al principio, Melquisedec
O sea, aquí hay que tener claro algo, es que en ese momento todavía no estaba establecido el tema del sacerdocio, ¿cierto? Y que tampoco estaba establecido el tema del rey, ¿no? Acordémonos que no había como tal dentro del pueblo de Israel reyes, ni nada, ¿cierto? Fue después con Saúl, pero vemos acá cómo Melquisedec ostenta estos dos cargos, rey y sacerdote, que sería lo que Jesús ostentaría, rey y sacerdote. Lo que ha dicho Marcela es algo interesante porque de ahí parte, amigo oyente, la enseñanza que nos deja este personaje Melquisedec y lo que indicaba Marcela. Toda vez que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio eterno directamente en la naturaleza de Dios, que después se vería reflejada en la naturaleza del sacerdocio o sumo sacerdote de Cristo. Ese es un punto muy importante que ha notado Marcela. Y en segundo lugar, la parte del rey. Sabemos que el rey, dentro del contexto bíblico, solamente tenemos un solo rey, que es el Rey de Reyes, Cristo Jesús, porque es el Señor de señores. Y esa prefiguración, llamémoslo así, o tipología, de especialmente el rey David y Salomón, no era más que como una sombra, como un adelanto, como una entidad o institución visible para lo grande que llegaría precisamente con Cristo, que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero como sabemos que ese reino instaurado aquí en la tierra por él quedó prácticamente interrumpido por la muerte de Jesús, entonces vendrá, y es lo que nos enseña la escatología, de la segunda venida de Jesús. Cuando él vence en la batalla de Armagedón al enemigo, al anticristo, el texto nos indica que Satanás queda atado por 1000 años. Y ahí es donde viene el periodo milenial, donde el Rey de Reyes y el Sumo Sacerdote es Cristo Jesús. Pastor Carlitos. Doctor Juan de Jesús, yo me cojo de ahí de lo que acaba de comentar y sigo en Génesis 14. Yo sigo y el versículo 18 que dice, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Esa condición, esa definición de rey es una definición que es de justicia y paz, que es lo que simboliza para la eternidad el pan y el vino, doctor Juan Jesús. Porque lo primero que hace, antes de que bendecirlo, lo primero que hace Melquisedec con Abraham es darle pan y vino. O sea, de una vez como que muestra a la eternidad la supremacía, el reinado de la justicia y la paz a través de dos elementos que el pueblo cristiano conoce muy bien. Dos elementos que son el pan y el vino. Oye, qué interesante, pastor, porque mire, cuando se hace esa celebración para la cual debemos tener realmente nuestro corazón delante de Dios y dispuesto nuestro ser para hacer esa celebración, la Santa Cena. Por eso se dice del pan y del vino hasta que venga. Hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. La palabra justicia no es que sea buena persona. No, ay, no, que Él es justo y que no. Es que nosotros confundimos esa palabra de justo y el doctor Juan de Jesús, que es abogado, sabe que la justicia es llevar a cabo lo que la ley indica. ¿Sí entiende? Si nosotros estamos estableciendo que es el Rey de justicia, por supuesto, tiene que ejecutar lo que tiene que ver. Por eso ese pan y ese vino fue como elementos que simbolizan, fue la ejecución de la justicia divina. Por eso Jesús, cuando levanta la copa, dice, es que esta es mi sangre. Esta es mi sangre derramada por como pacto, ese nuevo pacto de paz eterno, esa alianza nueva, esas cosas que viene Dios a ofrecer al mundo
para la eternidad. Pero Qué bueno. nosotros podemos ver aquí esas dos connotaciones, la justicia y la paz en ese pan y en ese En ese vino. vino. Sí. Yo creo que Interesante. aquí hay una riqueza Ujú. en 3 versículos. ¡Wow! Eso es algo impresionante. Sí, además, Sí. Melquisedec, o sea, lo que quiere decir es mi rey de justicia, ¿no? De Entonces, justicia. sí, y más adelante en el versículo 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, que es lo que le dice Melquisedec a Abraham. En ese momento, Abraham todavía, Sí. ¿sí? Para ratificar lo que yo, mi postulado, digamos, como yo lo estaba planteando atrás, de esa, también de darle esa seguridad, porque de todos modos recordemos algo y me parece a mí muy importante seguir como esa hilación de los temas que tratamos en el impulso, porque llevamos una secuencia que de todos modos era unas épocas en las que algunos estaban adoptando dioses de otros pueblos, de otras naciones y demás. Entonces me parece muy importante esta aparición de este rey sacerdote ante la presencia de Abraham y afirmándolo en lo que Dios tenía para él. O sea, ese papel tan importante apareció, como lo decía el pastor, así, una aparición fugaz, relámpago, pero era supremamente trascendente para la vida de Abraham y también para lo que nos dejaría, porque lo menciona el escritor de Hebreos en varios pasajes, en varios apartes nos lo mencionan, y también el rey David en el Salmo 110, versículo 4, también hace relación a él. Dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí. Según el orden. Dígame, doctor Juan y pastor Carlitos, ¿cómo explicar eso según el orden de Melquisedec? Porque es que fíjese que entre Melquisedec y lo que aparece Jesús pasen años, miles de años. Claro. Y ahí no hay sucesión, ahí no hay de que es que después de Melquisedec vino otro que se llama tal y todo, y de ahí vino Jesús. No, es que está Melquisedec, pasan los años, los miles de años, y es Jesús. Exacto. Aparece. A mí, ahorita que estaba hablando la doctora, me pensé, dije, mire, es que el libro, la carta a los hebreos, es Cristo para los hebreos, con elementos que los hebreos pueden concebir. Usted sabe cuál es la pugna del pueblo hebreo contra las cosas de Cristo, ¿cierto? Pero es que aquí en la carta de Hebreos colocan a Cristo mostrando estos elementos del Antiguo Testamento, y todo esto basados en ley, en profetas, en todo, para que pueda el pueblo hebreo ver la connotación de Cristo en la historia hebrea. La preexistencia de Cristo. Dios. Tenemos 4 minutos, el tiempo fue bastante rápido, pero tenemos ese tiempo, Marcela y Pastor Carlitos, como para sacar una aplicación de todo esto, lo que hemos hablado de Melquisedec. Pastor Carlos indicó 2 cosas, la justicia y la paz. Y Marcela, el sacerdocio y el rey. Sí, digamos que acá también dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. Vemos acá como también ya se está prefigurando, ¿cierto? Esa cuestión de que también hasta en lo económico, en lo material, que iba a representar bendecir al pueblo del Señor. Me explico. O sea, en ese momento todavía no se hablaba de diezmos, de nada. Y vemos que Abraham era un hombre muy rico. Muy, pero muy rico. Dios lo bendijo de una manera tremenda cuando salió desde su casa, pero él empezó y Dios lo fue bendiciendo, y vemos que dice que él entregó a Melquisedec, y de ahí empieza a obrar también como esa cuestión de dar, ¿cierto? El de la generosidad, ¿no? El de reconocer ese desprendimiento, si estamos hablando de Melquisedec, como también esa prefiguración de nuestro Señor y de lo que nosotros debemos tener de entrega, de reconocer al Dios Altísimo, pero también de entrega.
de Mire, devolver. Sin mire ley, que sin sí. ley, como dice Sin la ley, doctora, exacto. sin ley, porque es hermoso ver esto que aquí no hay ley. Ajá. Mire que eso estaba pensando, porque Marcela indicaba todas las cosas que nosotros vemos y percibimos son creación de Dios, o sea que le pertenecen a Él. Ujú. Pero cuando Dios nos llama, nos bendice y bendice materialmente también a Abraham. Y luego Abraham, de lo que recibe, reconoce que no es de él, tiene que ser también dado al Señor. Eso me gustó mucho, Marcela. Va a tocar decirle a la pastora Marcela. Pastor Nuestra Carlitos. predicadora. Fíjese que Dios, bueno, esto a manera de comentario, fíjese que Dios bendice con anticipación antes. No tiene que la persona haber hecho un gran, o sea, en el caso de que por los resultados de Abraham, Dios lo bendijo, por los resultados de su ministerio, de su misión. Sí, señor. Fíjese que lo está bendiciendo desde antes. ¿Hay que ha hecho Abraham? Nada. Sí. ¿Se entiende? Era incircunciso todavía. Nada. Él no había hecho nada para la gloria de Dios. Ujú. Simplemente el Señor, el capítulo 12 empieza con Sí. que el Señor lo llama allá y dice, bueno, vaya, y el otro arranca. Pero él no ha hecho nada. ¿Sí entiende? Oye, Pastor Carlitos y Y amigo ya de una oyente. vez Dios bendiciéndolo con Ah, toda bendición, y en sin gran haber manera. hecho nada. Eso es muy esperanzador para nosotros. Es decir, Sí. que la gracia de Dios es Es tan grande, grande, es ese grande, regalo sí. inmerecido, que aún bendijo a Abraham en gran manera cuando, esa es la palabra, cuando aún realmente No había él hecho no nada. lo merecía. Sí, y con pan y vino de una Y vez. con pan y vino. Buenas tardes, Dios les bendiga. Tan maravillosas enseñanzas. Me surge una pregunta. Si con el diluvio todos murieron, ¿también quiere decir que la descendencia de Caín se terminó y solo quedó la descendencia de Sem? Gracias. Tenemos por acá otro número terminado en 81 reportando sintonía. Está Samuel. Hola, bendiciones, los queremos mucho. Gracias, Samuel, por tu reporte de sintonía. Y bueno, no sé, doctor, si entonces usar ese versículo para aclararle al oyente esa pregunta. Es bien interesante Sí. de quién es la pregunta, porque él dice que con el diluvio se acabó toda la descendencia de Caín. Cierto, pero ¿sabe qué? También se acabó la mayoría de la descendencia de Set. ¿Sabe por qué? Porque solamente se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. De tal manera que si nosotros partimos de que estos 8 que se salvaron eran de la descendencia de Set, la demás población de Set, que fueron 10 generaciones, también pereció en el diluvio junto con toda la descendencia de Caín. Pastor Carlitos, ¿qué dice? Sí, eso así es. Y lo único que yo puedo, digamos, en esta conversatorio, esta charlita que tuvimos, como concluir, es que es de una gran seguridad. Nuestra fe está depositada a buen término. Desde el comienzo, desde el mismo Génesis, se plantea la cuestión, se plantea la bendición. Hay ese encuentro estelar, yo lo puedo llamar así, entre Melquisedec y Abraham. Sí, ahí comienza, porque es que ahí se empieza a desarrollar ya ciertos eventos cuando Abraham ya empieza a coger el tiro, como se dice ya, empieza ya después de este encuentro, porque antes estuvo en Egipto, estuvo embolatado, ¿se acuerda? Toda esa cantidad de problemas que anduvo él por allá, pero aquí nosotros vamos a ver un Abraham, y después Abraham que tiene otra empieza ese ministerio que Dios le ha dado, sí, la llamada para que sea el padre de las naciones. Sí, así es, de una vez le dijo, bueno, aquí yo lo bendigo, y casi con nadie. Este Melquisedec es alguien. Sí, bueno, también saludamos a Zoraida Hidalgo en Facebook y a Ana Silvia Barrera. Y ya para terminar, sí, efectivamente, como lo dice el pastor ahí en el capítulo 15, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa? Bueno, toda la historia desesperanzadora y ahí toda es la donde humanidad viene toda la promesa, o sea, fue la preparación precisamente para afirmar a Abraham en lo que Dios
tenía para él. Exacto. Entonces, mire, amigo oyente, términos para poder tener con claridad de lo que nos dijo el pastor Carlos. La vida y el testimonio de Melquisedec está reflejada en la justicia divina de Cristo y la paz. Por eso Cristo es justicia, Cristo es nuestra paz. Ahora, Marcela indicaba de ese sacerdocio desde Melquisedec como el sacerdocio eterno, que aún no habiendo aún todavía el sacerdocio arónico que nace de la ley mosaica, ya el sacerdocio eterno estaba en Melquisedec, que después nuestro sumo sacerdote será Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ella también indicaba de esa figura de rey. En verdad, en la tierra solo ha habido un rey, habrá un rey, y ese rey será el que gobernará, como dijo el pastor Carlitos, en justicia y en paz, porque Cristo es justicia y es paz. Amigo oyente, agradecemos su sintonía en el Impulso en Fuego AM. Esperamos que este contenido haya sido de edificación, para que lo comparta con su familia, para que lo vuelva a mirar en la página de Fuego AM. Agradecemos al Todopoderoso. Marcelita, gracias. Carlitos, gracias. A Tanis en el Control Master, Dios la bendiga. Hasta otra oportunidad, si el Señor así lo concede, con más temas en el Impulso.